English lovers, this is Jessica from Easy English TV. Today we're going to learn something very useful and important for you. Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a estar aprendiendo una serie de frases que contienen errores comunes en inglés. Pero ¿para qué los vamos a estudiar? Los vamos a estudiar para que ya no vuelvas a cometer estos errores, que en realidad son mucho más frecuentes de lo que pensamos. Es decir, estos errores se cometen muy a menudo. En este video te voy a explicar por qué estos errores son tan comunes y además vamos a corregirlos. Así que quédate hasta el final del video para que puedas aprenderlos todos y sobre todo para que cuando veas que alguien más está cometiendo estos errores puedas corregirle y explicarle. Let's get started. Bien, observe la primera oración. Nos dice, Jessica is of Peru. ¿Cuál es el error? Muy bien, cuando estamos comenzando a aprender inglés, muchos quieren hacer la traducción literal. Quiere decir que quieren traducir palabra por palabra, tal cual es del español al inglés. Pero ello no se debe hacer. Sobre todo en este caso, Jessica es de Perú. Cuando queremos decir de un lugar, por ejemplo, es de Perú, de Venezuela, de Argentina, Jessica es from Perú. Por favor, nunca utilices of en este caso, cuando quieras mencionar un país, una localidad, un lugar. Jessica is from Peru. Okay, look at the second example. Learning English is funny. One more time. Learning English is funny. ¿Qué queremos decir allí? Bueno, allí queremos decir aprender inglés es divertido. ¿Y por qué el error está en la palabra funny? Porque utilizamos la palabra funny para referirnos a que algo es divertido, sí, pero en el sentido de que nos hace reír. Entonces, aprender inglés nos hace reír, no, ¿verdad? Nosotros lo que queremos decir es que es divertido. Entonces, colocamos fun en este caso. Si queremos decir que algo es divertido, fun. Pero si queremos decir que algo nos hace reír, nos causa gracia, entonces allí utilizamos funny. Okay, look at the third error. Grammar is very bored. ¿Cuál es el error en esa oración? Obviamente lo que queremos decir es la gramática es muy aburrida. Que dicho sea de paso, no lo es. Si es que la aprendemos correctamente y con muy buen humor. Pero bueno, la oración nos dice Grammar is very bored. La gramática es muy aburrida. Exacto, el error bored. ¿Por qué? Y cuando queramos mencionar las emociones de una persona. Por ejemplo, si yo digo I feel bored, me siento aburrida. O I am bored, estoy aburrida. Yo estoy como persona, es mi sentimiento, es mi emoción. Pero no puedo decir que la gramática es. En ese caso, para describir una cosa, una experiencia, una situación, voy a utilizar los adjetivos terminados en ing. Esto me sirve para describir situaciones. Entonces, la oración correcta sería Grammar is very boring. ing. Look at the fourth example. I need to call to my brother. I need to call to my brother. ¿Qué me quieren decir allí? Necesito llamar a mi hermano. Bien, entonces, ¿dónde está el error en esta oración? I need to call to my brother es incorrecto. ¿Pero por qué, Jessica? ¿Por qué es incorrecto? Sucede que el verbo call, llamar, no necesita una preposición después. Es decir, la oración correcta simplemente quedaría como I need to call my brother. I need to call my brother. Necesito llamar a mi hermano. Pero se sobreentiende que acá es a mi hermano, ¿verdad? Ok, next example. 2 beers more, please. Si estamos en un restaurante, en una cantina o lo que fuese, podemos pensar que esta expresión significa 2 cervezas más, por favor. 2 beers more, please. 2 cervezas más, por favor. Pero esta oración está incorrecta. Incorrect. ¿Dónde está el error? Exacto. En inglés tenemos que cambiar las posiciones. Ahora sí, allí estamos diciendo 2 cervezas más, por favor. 2 more beers, please. Yo sé que si lo queremos traducir, alguien por ahí puede pensar 2 más cervezas. No. En inglés se habla de este modo y esta es la oración correcta. Ok, look at the next example.
I need improve my English. I need improve my English. Allí me quieren decir, necesito mejorar mi inglés. Pero, ¿qué sucede en esta oración? ¿Qué es lo incorrecto? Tenemos acá dos verbos y los dos verbos están en su forma base, están en presente, need, improve. En una oración no podemos tener dos verbos en el mismo tiempo gramatical juntos, seguidos. Entonces debemos hacer el cambio al segundo verbo y el segundo verbo tiene dos opciones. El segundo verbo podría estar en forma infinitiva o con gerundio, infinitive or gerund. En este caso hay una lista de ello. Por cierto, tenemos un video al respecto, te lo voy a dejar por aquí y también en la caja de descripción. Porque hay una lista de verbos que utilizan infinitivo y otra lista gerundio. En este caso, need utiliza infinitivo. Sería need to. Muy bien. Entonces, la oración correcta sería I need to improve my English. Necesito mejorar mi inglés. Pero recuerda, infinitivo después del verbo need. I need to. Okay, look at the seventh example. My family is very important for me. My family is very important for me. ¿Dónde está el error? Bueno, allí me quieren decir mi familia es muy importante para mí, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el error en esta oración? El error está en la preposición for. Sucede que la palabra important no utiliza luego la preposición for. Lo correcto es decir important to. Por lo tanto, la oración correcta sería My family is very important to me. My family is very important to me. Well, next example. I can't remember the name of the book. I can't remember the name of the book. Para decir no puedo recordar el nombre del libro. ¿Dónde está el error? Bueno, cuando nos referimos en esta oración a que no puedo recordar el nombre, se refieren al título, ¿verdad? Al título del libro. Pero en inglés sucede que no decimos el nombre del libro, sino tenemos que decir el título. Por lo tanto, la oración es incorrecta y tenemos que cambiar name por title. Title es la palabra a utilizar. ¿Por qué me refiero al título del libro? Entonces, I can't remember the title of the book. No puedo recordar el título del libro. Ahora sí. Well, look at the next example. I like creating histories on Instagram. I like creating histories on Instagram. ¿Qué me quieren decir ahí? Allí me quieren decir, me gusta crear historias en Instagram. Pero sucede que esta palabra de acá está incorrecta. No podemos utilizar history. History means historia, ¿verdad? Pero para referirnos a la materia académica, a la historia de un país. Pero cuando queremos decir las historias de Instagram, de YouTube, de Facebook, de WhatsApp, allí tenemos que utilizar la palabra stories. Stories. La oración correcta sería I like creating stories on Instagram. Me gusta crear historias en Instagram, en la red social, ¿verdad? Y por cierto, para los que aún no nos siguen en Instagram, estamos como @senglishTV. Follow us there because we love Instagram stories. Okay, look at the next example. I have 20 years old. ¿Dónde está el error? Quiero decir, tengo 20 años, ¿verdad? Pero en inglés es incorrecto utilizar el verbo to have, es decir, el verbo tener, para referirnos a edades. Para referirnos a edades tenemos que utilizar the verb to be, el verbo to be. Por lo tanto, la oración correcta sería I am 20 years old. I am 20 years old. Quiere decir yo soy una persona de 20 años o si lo queremos traducir como hablamos en español, pues sería yo tengo 20 años. Ok chicos, ahora cuéntenme en la caja de comentarios cuál de estos errores les ha sorprendido más, cuántos errores han acertado y por supuesto qué errores cometían ustedes frecuentemente, pero que a partir de este video van a dejar de cometerlos. Hoy vamos
vamos a aprender 10 errores comunes en inglés, sobre todo cuando recién estás iniciando tus clases. Es posible que cometas algunos de estos errores. Por lo tanto, en esta lección vamos a aclararlas para que ya no vuelvas a cometer dichos errores. Let's start. Okay, look at this sentence. Ivan has eyes green. Bien, ¿qué me quieren decir allí? Allí, lógicamente, quieren decir Iván tiene ojos verdes, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esa traducción? Que la hemos hecho literalmente, la hemos pasado del español al inglés. Miren esto, Iván tiene ojos verdes. Pero este es un error muy común en inglés. Well, this is incorrect because in English, adjectives comes before the noun. Este es un error muy común, más de lo que parece en realidad. ¿Qué sucede? Que en inglés los adjetivos van delante del sustantivo. Por lo tanto, esto es incorrecto. Tenemos que cambiar las posiciones. Esta es la oración correcta. Ivan has green eyes. Bien, y allí estoy diciendo, Iván tiene ojos verdes. Entonces, esto es lo primero que debemos tener en cuenta cuando aprendemos inglés, que es la posición del adjetivo. Por ejemplo, en español, si digo un carro rojo, al pasarlo a inglés, generalmente muchas personas hacen esto. Car red. Porque allí supuestamente diría un carro rojo. Pero, como te explicaba anteriormente, esto no es correcto. ¿Cuál es el adjetivo? El adjetivo es rojo, lo que califica. Entonces debe ir delante del sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo en este caso? Car, o sea, carro. ¿Cómo diría un carro rojo en inglés? Lo correcto sería decir a red car. Entonces, ese es el primer error que cometemos. Posicionar el adjetivo después del sustantivo. Ya no más. En el segundo caso nos dice, Janet has a new work. ¿Qué está mal en esta oración? Exacto, lo que está mal en esta oración es la palabra work. Sucede que en inglés tenemos dos palabras que suelen confundirnos mucho. Son las palabras work y job. Sucede que en inglés tenemos estas dos palabras que suelen confundirnos mucho. No podemos utilizarlas igualmente. Work es un verbo por lo general. Si digo I work in a school, eso está bien porque estoy diciendo yo trabajo en una escuela. Es un verbo, ¿verdad? Y por otro lado tenemos job, que es un sustantivo. Por lo tanto, en esta oración no quedaría de esa forma, sino tenemos que cambiar la palabra work por la palabra job. Ahora sí, la oración es correcta. Janet has a new job. Ahora, si bien es cierto la palabra work, también puede ser utilizada con sustantivos, sí, pero en el caso de sustantivos incontables. Por ejemplo, la oración I have a lot of work to do. En ese caso, sí. Pero generalmente va a pasar esto. Work como un verbo y job como un sustantivo. Trabajar y trabajo. Bien, siguiente error muy común en inglés. Can you borrow me a pen? Can you borrow me a pen? ¿Qué creen que está mal en esta oración? Exacto, lo que está mal en este caso es el verbo borrow. Debemos cambiarlo por lend, que significa prestar. Porque, ¿qué quiero decir en esta oración? Puedes prestarme un lapicero, pero ello es incorrecto. La manera correcta es diciendo, Can you lend me a pen? Ahora sí, esta oración es correcta. Allí estoy diciendo, puedes prestarme un lapicero. Bien, pero entonces, ¿qué significa borrow? Borrow significa tomar prestado. Es una cosa muy diferente decir prestar, que es lend, y otra es decir borrow, que es tomar prestado. ¿Pero qué no es posible hacer una oración con borrow? Claro que es posible, pero en ese caso ya no sería you, sino sería I, la primera persona. De esta forma, Can I borrow a pen? ¿Puedo tomar prestado un lapicero?
son cosas distintas porque en este caso yo voy a tomar prestado y en el caso de lend tú me vas a prestar a mí. Entonces no hay que confundir cuando utilizamos borrow y cuando utilizamos lend. Bien, veamos el siguiente error en inglés muy común también. Listen me. ¿Dónde está el error en ese caso? Exacto, el error está que falta la preposición to. Por lo tanto, la oración correcta sería listen to me. Acá no estamos diciendo escúchame, no. Tiene que ser con listen to me. Allí sí estoy diciendo escúchame. ¿Pero por qué? Sucede que el verbo listen siempre trabaja con la preposición to. Por ejemplo, listen to me. También si quiero decir listen to the radio, listen to the teacher. Siempre es listen to music. ¿Correcto? Entonces no vuelvas a decir listen me, sino listen to me. Bien, quiero que identifiques el error en esta oración. I am teacher. ¿Qué dice allí? ¿Yo soy profesora o yo soy profesor? No, allí no dice ello porque falta algo muy importante. Cada vez que tengamos una ocupación debemos anteponer el artículo a o an, ¿verdad? Entonces no es I am teacher, en este caso debería ser I am a teacher. Sé que en español estamos acostumbrados a hablar de esta forma. I am teacher, yo soy profesora, pero en inglés no. En inglés tenemos que decir yo soy una profesora, yo soy un doctor, I'm a doctor, I'm a teacher, he's an engineer, she's a nurse. Necesitamos obligatoriamente los artículos a o am. Entonces no vuelvas a cometer este error. Quiero que identifiques el error en esta oración. Thanks for help me. ¿Cuál es el error en este caso? ¿Qué quiero decir? Quiero decir gracias por ayudarme, pero esta oración está mal. Esta oración es incorrecta, porque cuando en inglés tenemos nosotros una preposición, como en el caso de for, y luego tenemos un verbo, como en el caso de help, ayudar, este verbo debe estar en gerundio, en ing. Por lo tanto, esta oración está mal y la oración correcta sería Thanks for helping me. Ojo que esto no quiere decir ando o endo, en este caso no quiere decir ayudando. No, simplemente es ayudar, pero no puede ir en su forma base después de una preposición. Por lo tanto, debe ir en gerundio. La oración quedaría, thanks for helping me. En este caso sí estoy diciendo gracias por ayudarme. Bien, ahora a identificar el error número 7. ¿Qué dice allí? I see you this Saturday. ¿Qué quiero decir allí? Nos vemos el sábado, ¿verdad? Pero lamentablemente esto no es así. No podemos utilizar el artículo da para los días de la semana. Eso es incorrecto. Probablemente en español podamos decir de esa forma, ¿verdad? Nos vemos el lunes, nos vemos el martes, nos vemos el sábado. Pero en inglés no es así. En inglés, cada vez que queramos hablar de días de la semana, tenemos que utilizar la preposición on. Por lo tanto, la oración no sería de esta forma, sino sería I see you on Saturday. En ese caso, estoy diciendo te veo el sábado. Por lo tanto, recuerda, antes de los días no debes utilizar da, sino debes utilizar on. Bien, a identificar el error en la oración número 8. I have hungry. ¿Qué quieren decir allí? Allí quieren decir tengo hambre, pero esta oración es incorrecta, puesto que para estados de ánimo, para sentimientos, por ejemplo, tengo frío, tengo hambre, tengo calor, no vamos a utilizar el verbo have. Recuerda que have es más para objetos que poseo, ¿verdad? Por ejemplo, I have a marker,
tengo un plumón. I have two markers. Tengo dos plumones. I have a board. Tengo una pizarra. Los puedo tocar, los puedo ver. Pero en el caso de hambre no es así, ¿verdad? Es algo abstracto. Entonces no vamos a utilizar have, sino vamos a utilizar el verbo to be. En este caso, como tenemos I, ¿cuál será la oración correcta para I? ¿Recuerdas? Muy bien. En este caso será I am hungry. Entonces ahí estoy diciendo estoy hambriento, ¿verdad? Esta es la manera correcta, nunca con el verbo have. Bien, ¿cuál es el error en la oración 9? The movie was very interesting. ¿Qué me quieren decir allí? Allí me quieren decir la película estuvo muy interesante, ¿verdad? Pero sucede que este adjetivo de acá está mal porque solamente vamos a utilizar los adjetivos que terminan en ed cuando queremos expresar una emoción o un sentimiento de una persona. Este adjetivo en realidad quiere decir interesado, que la persona está interesada en algo. Por lo tanto, lo utilizamos para personas. Entonces, esto está mal. Para mencionar una experiencia, cómo estuvo algo, vamos a utilizar la terminación en ing, ing gerundio. Por lo tanto, la oración correcta sería The movie was very interesting. Allí sí estoy diciendo la película estuvo muy interesante. ING quiere decir interesante, pero para describir las emociones de las personas, ahí sí ed. Bien, ahora pongamos atención al ejemplo número 10. The water is very important for our health. ¿Qué me quieren decir allí? Allí me quieren decir el agua es muy importante para nuestra salud. Pero esta oración también es incorrecta. Sucede que cuando estamos hablando de water es algo general. Por lo tanto, para algo general no vamos a utilizar el artículo the. El artículo the no siempre se utiliza en inglés. Muchas personas los quieren utilizar todo el tiempo, pero ello no es necesario. Por lo tanto, esta oración está mal. Simplemente la oración sería water is very important for our health. Allí sí estoy diciendo el agua es muy importante para nuestra salud. No necesitamos traducir todo literalmente. El agua, no. Simplemente water. Today, let's see 10 common errors. Así es, hoy vamos a ver 10 errores comunes que cometemos en inglés con mucha frecuencia. Pero ¿para qué vamos a ver estos 10 errores comunes? Los vamos a estudiar para que no los vuelvas a cometer más. Pay attention, let's get started. Please pay attention to the first example. For the breakfast, I have a cup of tea. Where is the error? ¿Dónde se encuentra el error? ¿Dónde está el error? Exacto, muy bien. El error se encuentra en el artículo the antes de breakfast. Sucede que en inglés, para hablar de las comidas que tenemos durante el día, no vamos a utilizar ningún artículo, ya que simplemente debemos decir for breakfast, en el caso de desayuno, for lunch, en el caso de almuerzo, y for dinner, en el caso de cena. ¿Ok? Entonces, no es necesario utilizar el artículo the. Lo eliminamos. Bien, entonces la oración quedaría como for breakfast, I have a cup of tea, lo cual significa para el desayuno yo tomo una taza de té. Entonces, como puedes ver, si bien es cierto, lo traducimos como para el desayuno, pero obviamos el artículo. No article. For breakfast, simplemente. Well, example number 2. I'm tired and I have sleep. Where is the error? ¿Dónde está el error? Porque obviamente esta oración es incorrecta. ¿Dónde está el error? Exactly, very good. El error se encuentra en el verbo
to have. Sucede que para hablar de estados de ánimos, de sentimientos, en inglés no utilizamos el verbo to have. Por ejemplo, tener hambre, tener sueño, eso en inglés no existe. Para ello debemos utilizar the verb to be, es decir, el verbo ser o estar. Por lo tanto, ¿cómo sería la oración? La oración correcta sería I'm tired and I'm sleepy. I'm tired and I'm sleepy. Ok, allí nos quiere decir estoy cansado y estoy soñoliento, ¿ok? No decimos tengo sueño de esta forma, ¿ok? I'm sleepy. Good. Look at the third example. Where's the error? The people here is very kind. Where's the error? ¿Dónde está el error en esa oración? Because this sentence is also incorrect, you know. So where is the error? El error se encuentra en la conjugación del verbo to be. Sucede que a pesar de que people no se encuentra con una S al final o una S como lo son otros sustantivos plurales regulares, sucede que people es el plural de person, pero es un plural irregular, ¿verdad? Person, uno, y ahí se utilizaría person is. Pero como tengo people, que es en plural, people, entonces corresponde trabajar también con un verbo en plural. Por lo tanto, la oración correcta sería The people here are very kind. The people here are very kind. Are porque es en plural. People. Entonces allí me dice las personas aquí son muy amables, son muy buenas. Good. Okay, example number 4. Bye friends, good evening. Where is the error? Así es, muy bien. El error se encuentra en good evening. That's not correct. Si te quieres despedir de tus amigos, pues entonces no puedes utilizar good evening, tienes que utilizar good night. Por lo tanto, la oración quedaría como bye friends, good night. Good night, recuerda que significa que tengas una buena noche, que pases una buena noche y lo utilizamos como despedida cuando ya nos vamos de un lugar. Y cuando llegamos a un lugar de noche, pues allí sí va good evening. Entonces, good evening para saludar y good night para despedirse. Don't forget it. Okay, next example. She doesn't watch TV at night. Where's the error? ¿Dónde está el error? Yes, very good. The error is here. Cuando ya tenemos un auxiliar que nos indica la negación, debemos trabajar con el verbo en su forma base. Por lo tanto, she doesn't watches es incorrecto. ¿Cuál es este verbo en su forma base? Watch. Entonces, la oración correcta sería she doesn't watch TV at night. She doesn't watch TV at night. Good. Okay, next example. Next week, I will go to Mexico. Next week, I will go to Mexico. Where is the error? Así es. El error en este caso lo encontramos en will. Will es un modal que nos sirve para hablar sobre futuro, sí, pero en el sentido de predicciones por lo general. Por lo tanto, si ir a México es un plan, porque nos dice la próxima semana iré a México, o sea, como algo seguro que se va a hacer, yo te recomiendo que en lugar de will utilices be going to or the present continuous. Bien, por lo tanto, las oraciones más apropiadas en este caso serían next week I'm going to go to Mexico o next week I'm going to Mexico. Con be going to o en este caso con the present continuous to talk about future plans. Por cierto, tenemos videos sobre esos temas, se los voy a dejar por aquí. Y si eres nuevo por el canal, no olvides suscribirte en este momento. Yes? Good. Okay, example number 7. Motorola is more cheaper than Samsung. What? Motorola is more cheaper than Samsung? Where's the error? Así es, el error se encuentra en la palabra more.
Lo que pasa es que para hacer comparativo, muchos se confunden y quieren agregar more todo el tiempo para decir que es más. Sin embargo, en reglas, en cuanto a comparativos, nosotros sabemos que cuando trabajamos con adjetivos cortos, por ejemplo, cheap, simplemente agregamos er y esto ya nos da el comparativo. Cheap, barato, y cheaper, más barato. La oración correcta sería Motorola is cheaper than Samsung. Good. Next error. Do you want that I help you? ¿Cuál es el error en ese caso? Bueno, resulta que en esta frase lo hemos traducido literalmente palabra por palabra del español al inglés. Por lo tanto, la oración no es la más adecuada. Para decir la expresión ¿quieres que te ayude? La oración correcta sería Do you want me to help you? Do you want me to help you? That's correct. La siguiente oración nos dice You like ceviche? You like ceviche? Where's the error? Así es. A pesar de que muchos americanos, muchos nativos hablan de esta forma, omitiendo el auxiliar, para ti que estás aprendiendo inglés desde cero, es mejor que aprendas correctamente a utilizar el lenguaje con las bases necesarias, ¿verdad? En este caso, nos hace falta el uso correcto del simple present, presente simple, or the present simple tense. Por lo tanto, nos hace falta el auxiliar do. La oración correcta entonces quedaría como Do you like ceviche? Do you like ceviche? Do you like ceviche? ¿Te gusta el ceviche? Por cierto, para los que no saben, ceviche es un plato peruano, a Peruvian dish. Okay, next. The teacher set me to pay attention. The teacher set me to pay attention. Where's the error? ¿Dónde está el error? Así es, en esta oración no podemos utilizar el verbo say, en este caso en pasado set, con un pronombre. Recuerda que si quieres hacer ello, debes utilizar el verbo tell y en pasado told. Entonces la respuesta correcta sería The teacher told me to pay attention. The teacher told me to pay attention. Told me el pasado de tell, ¿ok? El pasado de tell, told. Bien, y si quiero utilizar el verbo say en pasado said, sería The teacher said to pay attention. Cualquiera de esas dos acciones son correctas. Today, let's see common errors, common mistakes. Hoy vamos a ver un capítulo más de errores comunes, errores clásicos en inglés. ¿Para qué vamos a ver errores comunes? Pues para no cometerlos más. En esta clase te daré una explicación sobre algunos errores comunes que cometen los estudiantes, sobre todo cuando recién están iniciando a aprender inglés. Es por ello que debemos tenerlos muy en cuenta para no cometerlos más. Let's get started. Okay, look at here. My birthday is in November 1st. My birthday is in November 1st. En esta oración claramente me quieres decir mi cumpleaños es el 1 de noviembre. But what is wrong? ¿Qué está errado? ¿Dónde está el error? Así es, el error lo encontramos en la preposición en. Cuando nosotros tenemos fechas completas, no utilizamos la preposición en. Ok, si el ejemplo solo fuese My birthday is in November, allí está correcto, ¿verdad? My birthday is in November, correct. Pero como me dice la fecha exacta, entonces My birthday is on November 1st. Bien, la oración correcta entonces sería My birthday is on November 1st. Este es un error muy común, colocar la preposición en para fechas completas. That's not good, that's not correct, okay? On. Look at here. Next example says, Lucy didn't drink water. So where's the error here? Yes, very good. Cuando estamos hablando sobre pasado simple, en este caso lo sabemos porque tenemos al auxiliar didn't para negativo, pues el siguiente verbo debe estar en su forma base, no debe ir en pasado. Solamente cambiamos el verbo a pasado en oraciones afirmativas en el tiempo pasado simple, the simple past tense.
La oración entonces sería Lucy didn't drink water. Lucy didn't drink water. Tenemos acá un auxiliar, en este caso un auxiliar en negativo. No podemos utilizar el verbo en pasado. Tiene que estar en su forma base. Base form. Look at the next example. Thank you for your advices. Allí queremos decir gracias por tus consejos, ¿verdad? Pero sucede que advice, consejo, es un sustantivo incontable. Es un non-count noun. Y recuerda que los sustantivos incontables o no contables no se pueden pluralizar. Esto significa que si el sustantivo es advice, no puedo decir advises. That's wrong. ¿Ok? En todo caso, podemos decir a piece of advice or some advice, a piece of advice or some advice. O simplemente la oración quedaría como thank you for your advice. Thank you for your advice. Okay, next example says I lost the bus. I lost the bus. Allí me quieren decir perdí el bus. Pero sucede que esta oración está incorrecta porque el verbo lost no se utiliza en esta circunstancia. Nosotros utilizamos el verbo lose o lost en pasado cuando queremos decir que hemos perdido algún objeto, algo material. Por ejemplo, I lost my marker, perdí mi plumón. I lost my cell phone, perdí mi celular, ¿ok? Algún objeto, I lost my book, pero no el bus, ¿ok? En este caso lo que queremos decir es que se me pasó el bus, que el bus me dejó, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el verbo a utilizar es el verbo miss. En ese caso, la oración sería I missed the bus. Perdí el bus. Pero perdí en el sentido de que se me fue, ¿ok? Que me dejó. I missed the bus. Okay, look at the next example. There is a park near to my house. There is a park near to my house. ¿Dónde está el error? Bueno, en este caso está en la preposición to. Sucede que con la palabra near no necesitamos la preposición to. Pues algunos estudiantes querrán decir, hay un parque cerca a mi casa. Entonces por eso es que le ponen la preposición to. Pero eso es incorrecto. La oración simplemente debe quedar como There is a park near my house. There is a park near my house. Hay un parque cerca a mi casa. Ok, next example. I knew you at school. Te conocí en la escuela. Bueno, cuando nosotros queremos decir que conocemos a alguien por primera vez, vamos a utilizar el verbo meet. Y en pasado pues será met. La oración entonces quedaría como I met you at school. I met you at school. Te conocí en la escuela. I met you at school. Ok, atentos con este error porque es muy común. Dice I am agree with you. Sé que muchas personas cuando quieren decir yo estoy de acuerdo contigo, pues quieren utilizar the verb to be. Quieren utilizar el verbo to be porque quieren decir yo estoy de acuerdo contigo. Pero esto no es necesario porque la palabra agree significa estar de acuerdo. Entonces, no es necesario que utilices el verbo to be. Por lo tanto, la oración quedaría como I agree with you. I agree with you. Simplemente de esta forma. I agree with you. Yo estoy de acuerdo contigo. Ok, next example. That's my secret. Please don't tell nobody. That's my secret. Please don't tell nobody. ¿Dónde está el error? Así es, hay doble negación porque nosotros tenemos la negación que dice don't y también tenemos nobody. Entonces no es posible que tú utilices nobody con una estructura negativa. Por lo tanto puedes utilizar anybody. La oración entonces quedaría como That's my secret. Please don't tell anybody. That's my secret. Please don't tell anybody. That's correct. Okay, look at the next example. He dances good. Allí me quieren decir, él baila bien. Pero este es un error, ¿ok? Good es en realidad un adjetivo. Y lo que necesitamos en este caso es algo que califique al verbo. Es decir, necesitamos un adverbio. Por lo tanto, la oración correcta sería He dances well. Él baila bien. He dances well. Un adverbio y no un adjetivo. Okay, look at the next example. I was thinking in going to the beach. I was thinking in going to the beach. Estaba pensando en ir a la playa. ¿Dónde está el error? Así es.
El verbo think no utiliza la preposición am, sino la preposición about. La oración correcta entonces sería I was thinking about going to the beach. I was thinking about going to the beach. Recuerda, con el verbo think, la preposición about. Ok, ahora déjame en los comentarios cuál de estos ejemplos, cuál de estas oraciones, cuál de estos errores te ha sorprendido más, cuál de estos errores cometías a menudo, ¿ok? Por allí te estaré leyendo y respondiendo. Si eres nuevo por el canal, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que cada vez que subamos una nueva lección seas avisado. No olvides también seguirnos en nuestras redes sociales, estamos por Facebook, Twitter, Instagram, por todas las redes como SC English TV. Únete también a nuestro nuevo grupo en Facebook y también te invitamos a leer o hasta imprimir las lecciones que tenemos en nuestro blog de forma gratuita. No olvides darle like a este video y compartirlo con tus amigos. So that's all for today. See you next time. Bye bye. Take care. You live a new life for every new language you speak. If you only know one language, you live only once. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun.